Y saludos cordiales y bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al quinto encuentro hacia una recuperación justa. Me presento, yo soy Ariadna Michelle Godró, yo soy la directora y fundadora de Ayuda Legal Puerto Rico. En el día de hoy voy a estar asistida y acompañada por el compañerito Elian Iré, que va a estar conmigo durante la actividad. Quiero también agradecer a la gente que está dándose cita en este espacio y que ha venido a los 5 encuentros que se han estado celebrando con, sin y a pesar de las pandemias, de los terremotos, de todo lo que sigue sucediendo. Quiero también agradecer a las compañeras y los compañeros y les compañeres que están viniendo de fuera de Puerto Rico y que de momento una vez más dijeron sí o por primera vez dijeron sí a ser parte. Si tú estás aquí visitando desde fuera de Puerto Rico, ¿puedes levantar la mano? Levanten la mano. Ahí tenemos compañeras, compañeros, compañeras que están viniendo desde fuera, así que hacerles un lugar amable. Aquellas personas también que vienen de isla, de municipio, tenemos aquí a las compañeras de mujeres de islas también aquí. Así que también darle las gracias por moverse y estar aquí en este espacio. Personas que vienen de fuera de San Juan, que sabemos, ¿verdad?, que en un día laborable como hoy es un reto adicional poder estar en este espacio. Y sobre todo, darle las gracias a las compañeras de Ayuda Legal Puerto Rico que están haciendo este espacio posible. Así que todas las compañeras de Ayuda Legal Puerto Rico levanten la mano. Estamos aquí, si algunas de ustedes, un aplauso a Ayuda Legal. Si algunas de ustedes en cualquier momento tienen una pregunta, una recomendación, el foro van a ser las compañeras de Ayuda Legal Puerto Rico. Y también agradecerle a las compañeras de medios, que vi que hay 2 compañeras de medios en este espacio, por estar aquí. Como decía, yo tengo el privilegio y la dicha de dirigir Ayuda Legal Puerto Rico. Así que me ha tocado estar en primera fila en trabajo de estrategia que tiene que ver con temas de desastre y de recuperación justa. Una de las preguntas que más se repetía cuando estábamos diseñando este encuentro una vez más es si todavía era relevante la definición de recuperación justa que nosotras comenzamos a trabajar algunos años atrás. Y es una definición que dice que la recuperación justa es el derecho que tiene la gente, es el derecho que tienen las comunidades a que los procesos de recuperación se hagan en atención a sus necesidades, en atención a sus deseos y en atención a sus derechos humanos. Y cuando estábamos gestando este quinto encuentro, nos preguntábamos de qué podemos hablar que sea distinto, que sea relevante a los 6 años de María. Y empezamos a cuestionarnos por qué cada vez que estamos haciendo algo, y aquí invito a la reflexión individual en el clandestinaje de nuestras conciencias, cada vez que hemos estado haciendo algo en los últimos 6 años, pensamos en el acontecimiento, en el evento de María, como el marcador. Algo que marca lo que es nuestra vida, algo que marca lo que han sido nuestras relaciones, lo que han sido nuestras oportunidades profesionales, nuestras experiencias de organización, de activismo, y siempre comenzamos diciendo después de María o a partir de María. Y eso tiene una razón muy grande de ser. Ciertamente el impacto que tuvo el huracán María en nuestro derecho a la vivienda, el impacto que tuvo el huracán María en develar cómo se atienden los derechos de las personas sobrevivientes, en amplificar vulnerabilidades, no en hacerlas ver por primera vez, sino amplificarlas y dejarlas cada vez más desnudas, cada vez más precarias. El impacto que tuvo el huracán María sigue siendo una herida abierta en nuestro país. Pero este encuentro que hemos decidido titular El País Recuperado, un poco surge de la necesidad incluso de nosotras que trabajamos, entre otras cosas, principalmente con el tema de recuperación tras desastre, de hablar de cómo queremos que se vea un país que jamás va a ser el país con la recuperación que merecíamos después de María. Y eso tiene varias razones. Primero, honrar que si bien María una herida y bien queda un saldo pendiente y bien existe un derecho a las reparaciones de las familias sobrevivientes que siguen en Puerto Rico y las que se han tenido que ir, el huracán María no es la única herida que tenemos que atender para hablar de un país recuperado. Y hablar de otras tantas heridas, de la desigualdad, del racismo sistémico, del patriarcado que sigue cobrando vida, de la violencia económica,
hablar del cambio climático, hablar de la crisis climática, hablar del desplazamiento, no como algo que comenzó hace 6 años, sino que tiene un marcador mucho más allá y que cuando lo miramos a partir de María solamente nos podemos correr el riesgo de pensar que se resuelve con fondos federales de recuperación, pensar que se resuelve con nuevas obras de construcción, con asistencia federal, y se nos olvida la necesidad de promover cambios sistémicos mucho más profundos. Por eso, el encuentro que vamos a estar liderando en esta ocasión es un encuentro que busca decir, en estos últimos 6 años nos hemos visto trabajando, desarrollando herramientas, desarrollando una construcción de poder que tiene que atender las necesidades de antes de María y llevarnos a lo que podemos y merecemos ser, no como si María no hubiese pasado, sino como el país justo que queremos y merecemos. Así que el encuentro, el 5º encuentro hacia la recuperación justa, el país recuperado, va a ser, entre tantas cosas, una mirada transversal a temas que nos están impactando no solamente a partir de María, sino a partir de nuestra realidad hoy. La realidad del cambio climático, la realidad de la austeridad, la realidad de la falta de acceso a la salud, de la situación de los compañeros y las compañeras trabajadoras que cada vez están en situaciones más vulnerables. Así que la mirada en este encuentro va a ser una mirada transversal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a estar atendiendo temas que tienen que ver con el calor extremo, que creo que es una realidad para todas las personas que estamos aquí. Vamos a estar trabajando temas que tienen que ver con salud. Vamos a estar trabajando con las geografías que particularmente son impactadas en temas de desastres, con las inundaciones, con las expropiaciones, con el derecho de los trabajadores y las trabajadoras al agua, a la sombra, a la organización en medio del contexto que nos ocupa. Y entonces empezar a trazar cómo estas herramientas, que quizás las empezamos a ensayar más profesionalmente ante el desastre, son herramientas para construir futuros posibles. Así que sin más, y les voy a pedir un gran aplauso, que le demos la bienvenida entonces a este espacio y que este sea un espacio sobre todo de compartir, de diferir desde el respeto, pero también de entender que si seguimos aquí usando el marcador de 6 años después de María, es porque existe una unicidad de propósito. Hay un país que quizás no es un país común, pero un país al cual nos queremos mover y hemos seguido caminando con, sin y a pesar de. Así que bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, nos damos un aplauso y empezamos entonces con el primer panel. Para hablar de este primer panel, que es el panel, de apertura y se llama Puntos de Partida, Personas, Lugares y Cosas frente al cambio climático y los desastres desatendidos, voy a pedirle a las 3 personas compañeras que se sienten para no hacer la cosa de semblanza de que se tengan que parar cada vez que los nombre. Así que le voy a pedir al compañero Carlos Andrés, a la compañera Carla Minet y a la compañera Colibrí San Fiorenzo que por favor nos acompañen acá al frente. Estamos aquí, mientras se van sentando, voy a leer la descripción del panel. Este panel dice: los últimos 6 años nos ocuparon en advertir y defender las necesidades inmediatas de quienes sobreviven desastres. Mientras reiteramos llamados de justicia para las familias que esperan techos seguros y condiciones de vida dignas, reconocemos que no existe ni existirá jamás un regreso a la normalidad. El cambio climático, la vulnerabilidad relacionada a la vivienda y la desigualdad lo impiden. A la misma vez tenemos un compromiso con mirar al futuro para prevenir y garantizar condiciones que nos permitan respuestas a desastres que sean efectivas a corto y largo plazo. Aquí en este espacio vamos a hablar desde campos variados como las sin fines de lucro, vamos a hablar de organización comunitaria, vamos a hablar de comunicaciones, del derecho a identificar herramientas que nos ayuden a construir un Puerto Rico recuperado. Vamos a tener primeramente a la compañera, y todas las biografías están en nuestra página de Recuperación Justa, la compañera Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo. El compañero Carlos Andrés, quien es del proyecto Barrioization en Manatí. Y la compañera Colibrí San Fiorenzo, quien es cofundadora y directora ejecutiva de Hacer Cambio
y a quien le tengo que dar el agradecimiento enorme por aceptar la encomienda de estar en este espacio, no como bateadora emergente, sino en sus propios méritos, pero siempre por estar dispuesta. Así que comenzamos entonces. A aquellas personas que quieran participar durante el espacio, se les va a pedir que por favor que se paren, pueden utilizar los micrófonos y hacer preguntas. La idea es que sea una conversación. Y quizás empezar por la primera pregunta. ¿Un país recuperado cómo? ¿Hacia dónde va el país recuperado que imaginamos a 6 años de María? ¿Quién empieza? ¿Cómo se ve el país recuperado? Es una pregunta bien compleja. Y tengo el honor y primero que todo gracias a Ayuda Legal y a Ariadna y a todo el equipo por sostener un espacio de recuperación atravesando, ¿verdad?, todo lo que se vive en este país. Así que gracias a ustedes por sostener esta encomienda de encontrarnos para recuperarnos y a toda la gente que se sigue dando la asistencia para que sea así. ¿Cómo se ve? Yo tuve que escribir un poquito porque el cómo se ve ciertamente últimamente se ve bien complejo y no quiero que se pase, ¿verdad?, todo lo que se vive. Y quiero empezar como se ve, como lo estamos viviendo en estos precisos momentos y como lo vemos en la prensa, como lo escuchamos en la radio, como lo vivimos en nuestras familias, con mucho cansancio, con mucho dolor, con mucha violencia. Y a la misma vez, mientras eso sucede, con comunidades organizadas, organizándose hasta el cansancio y la explotación, ante la inmensidad del reto de permanecer en nuestro país y en Puerto Rico, que creo que es una de las cosas como que nos une en ese destino común que creo que tenemos las personas que estamos aquí. Se ve con la prensa cubriendo la atroz violencia que atravesamos en Puerto Rico en este momento a todas las escalas. La falta de compromiso a nivel público con el desarrollo y la educación y la seguridad de la niñez y los jóvenes y las jóvenes en este país. Se ve con las familias y los envejecientes con los apagones, la falta de agua mientras vivimos eventos de calor, de lluvia, de vivienda, falta de vivienda, de desplazamiento, la migración, la gentrificación, el desmantelamiento de nuestras instituciones públicas, entre todas las otras cosas que de seguro cada uno de ustedes vive en Puerto Rico y así siento que las atravesamos y así se ha visto este país recuperado. Añado a esto también lo que nos roba la crisis política en la que habitamos como país, reconociendo que habitamos una crisis climática global, ¿verdad? Pero hay una crisis política y colonial que vivimos, de la cual no nos podemos ni distanciar ni desapegar. Y el miedo que nos roba el archipiélago que podemos habitar. Creo que también todo lo que vivimos en Puerto Rico, después de estos 6 años, hay una agravar ese miedo de lo que implica habitar Puerto Rico en este momento y reconocernos también los humanos como la especie que hemos agravado la dinámica climática a nivel planetario. Así que también como reconocer que el clima no ocurre en solamente, ¿verdad?, solo, sino que los seres humanos, el capitalismo, la globalización han hecho que aceleremos y que agravemos la dinámica del clima. Así que el país se ve retante a 6 años del huracán María y se ve retante desde el 52 y de la invasión en el 1898. Hay un tracto histórico ahí. Así que sí, yo veo muchos retos, veo muchas comunidades organizadas, claras y presentes, pero a la misma vez la ausencia de muchos recursos que son vitales y esenciales para que las cosas se puedan dar. Así que sí hay una esperanza que se construye en vernos y en cómo caminar hacia ese destino común, reconociendo que vamos en el camino defendiéndonos de las múltiples crisis. Así que por ahí vamos. Ante ese panorama de retos, ¿verdad? Y pensar en cómo después de María, después de las secuelas, pensar en el huracán María como el marcador, cómo miramos ese futuro, cómo miramos la crisis climática, los temas de vivienda justa, de crisis económica. ¿Cómo tú lo ves, Carla? Buenos días. Gracias
por la invitación, gracias por estar aquí y por convocarnos. Más alto. Cuando nos convocaste a esta sesión, Ariadna, que nos hablabas de pensar en cómo se ve ese país recuperado, pues la primera idea que tenía en la cabeza es un país donde la gente es feliz y procura su felicidad, que es algo de lo que casi nunca se habla, ni en los discursos políticos, ni en nuestros planes de trabajo de organizaciones, como que no tenemos esa idea de procurar nuestra felicidad como centro, ¿verdad?, del trabajo que hacemos. Pero creo que si me imaginara un país recuperado, pues lo imagino con gente feliz, con calidad de vida, gente que tiene acceso a satisfacer sus necesidades básicas de vivienda, salud, educación, gente con capacidad económica y algo más para hacer más que sobrevivir. Gente que vive en un país donde no hay corrupción, donde no hay abusos de poder, donde tenemos buenas carreteras, calles seguras, donde tenemos una vida cultural rica, nos sentimos productivos, tenemos redes de apoyo. Y pues supongo que ese es un país que quizás antes del huracán María no solíamos apalabrar tanto, pero después del huracán María como que siento que nos vemos en la necesidad de empezar a nombrar cuáles son esas cosas que queremos realmente como país, porque un poco María fue como esa página en blanco que nos ha provocado que construyamos nuevas formas de imaginarnos el país, aunque sea solo para tener un ejercicio mental, ¿verdad?, de sentirnos que vamos a alguna parte o que nos estamos moviendo de este proceso de recuperación que en alguna medida nos ha hecho sentir también como que estamos en un lodo del que no salimos, ¿no? Así que nada, cuando pienso en eso del país recuperado, pienso en estas cosas. Colibrí. Hola, sí, aquí, ¿verdad? Okay. Pues me voy con una combinación sobre lo que ves y lo que imaginas. Un poco, ¿verdad? Empezaste con lo que ves y terminamos con lo que imaginas. Yo vengo de un mundo de la lógica y del trabajo tras bastidor que ocurre, ¿verdad? Y lo que pienso es que veo un país que está todavía súper mal manejado, ¿verdad? Y que no hay un buen manejo. No es que quizás no sabemos sobre los recursos porque no está bien manejado. Y me imagino un país que esté bien manejado y que pueda realmente trabajar para que todas esas personas individuales, los individuos que forman las comunidades que forman los espacios, puedan, ¿verdad?, participar del buen manejo de un país, ¿verdad? Porque si no tenemos a los individuos y las comunidades participando del buen manejo de un país, no vamos a poder llegar a esa imaginación que están hablando y esa justicia que se quiere. Porque es la gente que está en la calle, que ve el problema, que siente lo que le está pasando, que pudiese dar posibles soluciones y que pudiésemos tener esas conversaciones. O sea que me voy con esa combinación. Escuchando tanto a Carlos como a Carla como a Colibrí, hay una distancia, y no sé si coinciden, hay una distancia en cómo se ve ese país recuperado y donde seguimos estando. Y la imaginación un poco trata de cortar la distancia, ¿no? El deseo trata de cortar la distancia, la indignación trata de cortar la distancia. Pero pensando desde sus respectivos espacios, por ejemplo, Carlos, tú has estado en los quehaceres culturales, tú has estado en organización, has estado en planificación. Carla, tú diriges posiblemente uno de los espacios de comunicación más valientes e innovadores en Puerto Rico, que ha catalizado movimientos sociales impresionantes. Colibrí, tu trabajo no solamente en trabajando con las organizaciones y a que otras organizaciones se puedan desarrollar, sino también trabajando estructuras de respuesta, que yo creo que eso fue algo que Acer hizo bien visible durante Fiona. El trabajo que ustedes hacen desde sus espacios, ¿ha podido cortar esa brecha? Casi nada, ¿eh? Yo creo que la corta. Y quiero pensar que la corta, la verdad, porque
uno le mete el día a día, las noches, el sueño, el cuerpo, la espalda, así que de verdad puesto a cortarla. Creo que el ejemplo ha sido meternos en el proceso diario, cotidiano del pueblo de Manatí, que es de donde somos. Estamos ubicados en el mismo casco urbano del pueblo de Manatí, una zona histórica con más de 250 estructuras abandonadas y en ruinas. Así que un poco del contexto de lo que hay. Y ha implicado que hay que meterse al proceso de política pública y el proceso, ¿verdad?, de incidencia y de conversación cotidiana, tanto con las personas que forman parte de la administración municipal como con la gente de la comunidad y la gestión cultural en general, para poder, ¿verdad?, promover esa imaginación y vernos en el entorno abandonado, en ruina, y decir, esto no tiene que estar así. Y los pasos para llegar ahí son pasos gigantescos, de muchas reuniones, de muchas peleas, de muchos buscar recursos, fondos, gente que esté esperanzada en que la cosa puede ser diferente. Me parece que uno de los ejemplos más claros es el llegar y trabajar con esa primera persona que está ahí que no cree que puede ser posible. Entonces esa es la primera barrera, y de ahí agenciar y que las personas nos sintamos en la agencia de poder hacer un cambio en el entorno que vivimos. O sea, todos entre los vecinos y la gente que estamos en el pueblo, que llevamos casi 40 años reconociendo el desmadre que hay, es bien difícil visualizar que las cosas pueden ser diferentes. Así que antes de trabajarlo hay que pensar y decir, pues mira, sí, tú eres una persona que tiene agencia en tu entorno y podemos hacer esto juntos en el proceso. Es cansón, es devastador, muchas veces uno dice, ¿cómo es posible que continuemos en estas? Pero a la misma vez, el encontrarnos, el vernos, el reconocer que las personas que están en la administración municipal también son vecinos y vecinas como nosotros y tienen una responsabilidad al respecto, ha hecho que nos podamos mirar cara a cara en términos de poder. Como siempre hay esta cuestión de decir, yo soy un residente o una persona que vive en este barrio y la persona que está en la administración municipal o que forma parte de una agencia está a otra escala, por ende yo no tengo acceso. Y ha sido como invertir eso y decir, pues no, el mismo poder y la misma capacidad la tienes tú para llegar ahí a hablar con el alcalde, con la legislatura municipal, con el planificador y decir, estas son las necesidades que tiene mi comunidad y tú eres la persona encargada por el gobierno de Puerto Rico para atender esas necesidades. Ahí hay, del otro lado, reconozca, y por eso hablo del desmantelamiento, como tú ves que hay una ausencia de recursos, de apoyo, de visión para que las cosas se ejecuten, y ese es como que el otro problema. Pero a la misma vez el hecho de que hayan personas comprometidas como las que están aquí hoy y que hacen el trabajo comunitario todos los días, de llegar y retar el sistema y decir, bueno, vamos a convocar, y esto es un proceso de planificación participativa, por ejemplo, que es parte de las cosas que estamos formando parte en Manatí, y ver la planificación participativa en un país que la participación es como nula, pues parece utópico, pero cuando la gente se ve convocada, recientemente formamos parte y estuvimos con el grupo de ambientalistas de Mar Chiquita para la Reserva Natural de Mar Chiquita, que está queriendo ser derogada nuevamente, y llegaron 100 personas de la comunidad a preocuparse y a ver qué es lo que está sucediendo y cómo podemos hacerlo. Así que creo que la gente está ahí y el ejemplo está en uno sentirse, ¿verdad?, en la agencia y en la posibilidad de que esa imaginación que uno siente que es muy distante y utópica, ciertamente te acorta porque te permite continuar ese día a día y decir, bueno, hoy me siento un poco más complejo y difícil, pero con la gente que es la que gesto y trabajo me permite moverme un día más. Y creo que en el día a día que vivimos eso es lo que debemos de apostar también. Pues nosotros trabajamos con muchos grupos comunitarios y estoy de acuerdo, los grupos comunitarios me hacen ver que es mucho más corto, ¿verdad? Y a veces yo trato de, las escalas son importantes y yo pienso en escala del vecindario, y a nivel de vecindario yo veo el cambio. A nivel de vecindario llegan 100 personas que antes no llegaban. A nivel de vecindario yo veo que hay más calles organizadas. A nivel de vecindario yo veo que hay más gente de diferentes edades preocupándose por los mismos temas, ¿verdad? O sea que realmente sí, por lo menos en el caso de ACELI, lo que nosotros hacemos y ¿verdad? La honra que tenemos de trabajar con los grupos que trabajamos, que están en la misma línea, trabajando directamente con sus comunidades y directamente con el gobierno, directamente con otras organizaciones, me hacen a mí por lo menos decir, vamos para encima, ¿verdad? Vamos para encima, vamos a hacerlo, esta gente está aquí, yo veo cambios, yo veo más personas, yo veo más grupos, yo veo más organización. Realmente la organización ocurría antes del huracán María,
¿verdad? O sea, que hay grupos que llevan más de 40 años trabajando en sus comunidades y luchando por unas cosas ambientales y sociales. El huracán María lo que hizo fue, yo siento, que unir a más personas para que ese grupo se agrandara. O sea, que yo sí veo, ¿verdad?, ese cambio, esa unión entre lo que queremos y la imaginación. Te voy a bloquear un momento para hablar aquí. Inmediatamente después del huracán María, creo que se dio una perspectiva de generalizada, diría yo, de que se había reducido la organización comunitaria y que se notó más después del huracán María como un desmantelamiento que se venía dando progresivamente por la última década y pico, de las organizaciones comunitarias, especialmente aquellas alentadas por el gobierno en las comunidades especiales o incluso en los residenciales públicos, pero a la misma vez, siguiendo tu lógica, esas dinámicas del huracán María que requirieron que la gente se volviera a encontrar y volviera a tomar acciones sobre cosas específicas, pues a lo mejor ha generado una nueva forma, una forma distinta de organización comunitaria, otros niveles de organización comunitaria que a lo mejor antes no se daban. No sé si ahí es que está, porque mi percepción era poco optimista en el sentido de que yo veía que había muy pocos grupos organizados después del huracán, pero coincido contigo también que hoy, 6 años después, vemos como otras formas diferentes de organización. Como dicen, ¿verdad? La conversación, pues sí, totalmente de acuerdo. Creo que las maneras de organizarse son bien importantes y no siempre las organizaciones sin fines de lucro es la manera de organizarse, ¿verdad? Entre la diversidad, igual que el bosque es más funcional entre más diversidad, la sociedad es más funcional entre más diversidad, ¿verdad? Eso es algo real. O sea, que entre más diversidad haya en maneras de organizarse mejor. Nosotras lo que hemos visto es que mucho de la problemática de muchos grupos era común, y era que cuando tú estás en la calle haciendo lo que tú haces en la calle, tú no puedes estar tras bastidor bregando con el papeleo que el gobierno requiere, ¿verdad? O sea, que necesita otro equipo. Y por lo menos en hacer eso es lo que hacemos, ¿verdad? Nosotros somos, yo diría, el equipo tras bastidor de muchos grupos comunitarios que están en la calle haciendo sus cosas. Y creo que eso es una relación nueva que no existía pre-María, que siento que facilita el proceso de que más grupos comunitarios puedan seguir en la calle haciendo lo que hacen, pero teniendo relaciones con otros grupos que pueden apoyar en la parte tras bastidor y encargarse, ¿verdad?, de la burocracia que sabemos que existe, ¿verdad?, y de todo el checkmark que tienes que hacer para que estar en cumplimiento, ¿verdad?, con el sistema roto, pero sí. Y en esta intersección, ¿cómo vemos, verdad, en esta ecuación, cómo vemos la intersección de todo esto que hemos hablado con la justicia climática, con este asunto de crisis climática que estamos enfrentando en este momento? Yo voy a empezar por algo que tú dijiste. Voy a empezar porque tú dijiste algo que yo trato de explicarle a la gente, el humano. Si no fuera por el Homo sapiens y el Homo sapiens decidiendo hacer agricultura, el impacto no sería el mismo que tenemos en el planeta, ¿verdad? La agricultura permitió, está chévere la agricultura, me encanta yo, ¿verdad? Nosotros apoyamos mucho la agricultura, agroecología, pero la agricultura permitió que te establecieras en un lugar y comenzaras a tener un impacto consistente en un espacio y que pudieses no moverte del espacio. Y eso realmente lo que ha causado es un crecimiento en población, ¿verdad? Un crecimiento en quitar el árbol para ponerle estructura. O sea que realmente el impacto del humano, que fue algo que tú trajiste en la primera pregunta, es lo que está avanzando el cambio climático. O sea que si el cambio climático es algo que en verdad es nuestra culpa, es nuestro problema. No es problema de la naturaleza, no es problema de los animales, los hongos, las aves, no. Es nuestro problema y nosotros tenemos que corregirlo. Y parte de ello pienso que la problemática que siento que por lo menos el gobierno trata de enseñar y trata de decir, y es fenómeno atmosférico natural. Fenómeno atmosférico natural, no social político, ¿verdad? Social político creado por políticas que estabas hablando, ¿verdad? Capitalistas, políticas que lo que quieren es que tú consumas y no arregles. Eso está causando algo grave en el cambio climático.
que a la misma vez afecta la imaginación de poder tener, ¿verdad?, el país que queremos. ¿Verdad? Desde nuestra experiencia en el centro, después del huracán María, todo va a ser antes y después. No tengo otra forma después del huracán María, el centro tuvo que reorganizar su equipo de trabajo por completo. Obviamente tuvimos que dejar muchas investigaciones que veníamos trabajando completamente de lado para centrarnos en fiscalizar lo que estaba pasando, el proceso de la emergencia y luego de la recuperación. Constituimos un equipo de trabajo de recuperación, si se puede llamar de esa forma, que internamente llamamos el proyecto de los Chavos de María. Y pues hubo un grupo de periodistas, inicialmente eran 3, después fueron 4, llegaron a ser hasta 5, que se dedicaban a tiempo completo a hacer investigaciones relacionadas con lo que pasó después del huracán María, tanto desde la perspectiva de los fondos, la recuperación, pero también cómo las comunidades estaban lidiando con estos asuntos, los temas de salud mental, el sistema de salud y su respuesta a la crisis que se estaba viviendo, especialmente ese primer año con falta de electricidad y todo lo que ya sabemos. Seguimos trabajando con ese equipo de recuperación por casi 4 años, y en el 4.º año es que empezamos a discutir internamente y a cuestionarnos si debíamos seguir llamando a nuestro equipo el equipo de recuperación, o si, entendiendo ya de una forma más profunda y con mayor contundencia que otro huracán María podía venir muy pronto, entonces teníamos que enmarcar el trabajo que estaba haciendo ese equipo de trabajo bajo una sombrilla más amplia que se denominara crisis climática, que era algo que nunca antes nos habíamos planteado de esa forma. Así es que definitivamente la crisis climática, ¿verdad?, desde la perspectiva del periodismo y del periodismo investigativo, no es solamente algo que cubrimos, sino que nos define, ¿verdad?, internamente, cómo nos estructuramos, cómo nos especializamos en unos temas, cómo formamos a nuestros periodistas en aspectos particulares de vivienda o de energía o ambiente. Así que esa realidad climática que ahora es más evidente para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que antes del huracán María, pues definitivamente yo creo que ha venido a delimitar todo lo que hacemos internamente y la forma en que cubrimos, los lentes con los que miramos la cobertura que hacemos, las preguntas que hacemos a los funcionarios públicos, las historias que nos planteamos, todas están atravesadas por esa experiencia y esa realidad del huracán María, que es una experiencia, sí, también de crisis climática. Pregunto un poco, ¿verdad? Y sé que Carlos quiere sumar. Este cambio de hablar de crisis climática, que no es un cambio, ¿verdad?, y que ha llevado un rebranding, lo que dijo Carla es bien interesante, porque nosotras éramos Ayuda Legal Huracán María, y de momento pues Recuperación Justa, y se va haciendo, ahí surgió el María Fund, Imaginación Post María. María se convirtió como en el nombre de todo lo que nosotras hacíamos. Y de momento pues hay un cambio, en parte porque no nos queremos quedar siempre, ¿verdad?, 6 años atrás, en parte porque pues la crisis climática es más amplia, pero tiene que ver esto también con una responsabilidad hacia las generaciones futuras, pensando que la crisis climática llegó para quedarse, ¿verdad? No hay salida, por así decir, de la crisis climática. Carlos. Sí, yo siento que esa intersección está, o por lo menos desde donde lo trabajamos en Barrioization, es como tener esa conciencia primero de todo lo que hemos perdido antes de María, todo lo que ya perdimos, todo lo que perdimos en el 2017, en ese momento de María, y todo lo que como reconocemos que vamos perdiendo a medida que la crisis va avanzando. Entonces,
siento que hay una importancia de promover en esa intersección, hablar de adaptación, de mitigación, de educación, de calidad de vida, como a medida que la crisis se agrava, el mismo lenguaje de la crisis nos lleva a continuar como que en esta bola de nieve del problema, y el problema se va haciendo más grande y nunca escuchamos respuestas a lo que tenemos que estar haciendo, ¿verdad? No hay una política clara, una política pública clara sobre la adaptación de nuestras comunidades a los eventos climáticos. Estando en Puerto Rico en el mismo espacio del trópico de Cáncer por donde pasan los huracanes desde que el mundo es mundo. Entonces, creo que esa conversación consistente entre hablar de la adaptación de nuestras comunidades, la mitigación, los recursos, la calidad de vida para la permanencia, va a ser y es crucial cuando hablamos de justicia climática, porque estas comunidades y las comunidades en las que habitamos no solo fueron impactadas por María, llevamos en una trayectoria histórica que María agravó, como tú dijiste, cuando abrías. Y creo que hacer ese reconocimiento y ver la crisis climática como también el resultado de las políticas nefastas que ha tenido la administración en Puerto Rico con la planificación, con el desarrollo desmedido, con la construcción en cuencas hidrográficas. O sea, el problema del impacto que tiene el clima en nuestra sociedad no solo ¿verdad? Tiene que ver mucho con las decisiones que se tomaron antes que nosotros y cómo le legamos el país a las generaciones que vienen. Entonces, desde lo que estamos haciendo, hablamos mucho de ese rescate, de ese material que queda, de lo que quedó, de lo que está en ruinas, y cómo eso nos permite, ¿verdad?, construir una historia de nuestro país que reconozca, ok, nuestro país la ha estado pasando, pero cómo podemos salir de ese lugar, aunque sea para presentarle a las generaciones futuras un marco un poco más esperanzador de lo que nos ha tocado vivir a las generaciones del presente. Y creo que ahí está, como sostener esa complejidad de reconocer todo lo que hemos perdido, todo lo que hemos ganado por estar aquí y seguir dando la batalla, y a la misma vez para todo lo que estamos trabajando, que queremos ver construido en este país, porque a medida que estamos aquí en este quinto encuentro, hay cosas que hemos ganado, hay avances que se han hecho y que son dignos de celebrar. Lamentablemente la sociedad y la prensa cubre otras cosas, pero esa es la intención de este espacio. 5 años después hay otras conversaciones y hay un país que mínimamente se piensa y se trabaja, así que quizás en 5 años veremos otros avances, y esa al fin y al cabo es como la verdadera intersección para mí. Es como cómo nos podemos seguir encontrando y apostando a que la fuerza que generamos cuando nos vemos es mucho mayor de esa fuerza que busca aplastar nuestra permanencia en este país. El rol de las generaciones futuras, o el compromiso con el trabajo que están haciendo y esas generaciones futuras. Sí, bueno, es que pienso, escuchando también a Carlos, que la crisis climática nos pone en una posición no ya quizás de pensar en generaciones futuras, sino de pensar en ahora, en nosotros, en nuestra vida casi inmediata, ¿no? Y es muy fuerte cuando nos pensamos todos los días que estamos trabajando por nuestra propia supervivencia, ¿no? Es fuerte. Así que no sé si ya hay una perspectiva tan de largo plazo. Yo creo que no se nos permite tener tanto eso como quizás otras generaciones pudieron visualizarlo. Y siento que la urgencia que nos plantea la crisis climática y la realidad que nos está dando en la cara, pues simplemente es como, ¿cuándo vamos a resolver esto? Porque el año que viene esto puede ser un desastre peor del que hemos vivido, así que esa es mi reflexión. Generaciones futuras. Pienso, ¿verdad? Estoy generaciones de ahora, ¿verdad? Yo pienso en mi ahijada, tiene 9, disculpa si me estás viendo. Tiene 9 años, entonces uno habla con ella y yo pienso en ella, ella si son 9, así que son 10, 50 años, tiene 60. En 50 años aquí las cosas en Puerto Rico van a cambiar drásticamente, ¿verdad? No voy a decir que va a haber una playa donde ella vive en Río Piedras, pero, ¿verdad? Como dicen, si no hacemos algo, la playa va a llegar a Río Piedras, ¿verdad? Y se convierte en un proceso en que no es pensar en el futuro, sino es pensar en todas estas chamaquitas y chamaquitas ahora, qué podemos hacer para que cuando se conviertan en las personas que tienen que decidir si van a consumir, si van a arreglar, si van a
tirar basura, o si van a reciclar, o si van a poner un árbol, cosas bien básicas que parecen básicas, pero es una decisión que ahora nos toca hablar con todas esas personitas que todavía no son las que tienen la cartera, no son las que hacen la decisión, ¿verdad?, en la casa, para que cuando sí sean, tomen mejores decisiones y ver si es posible no pararlo ni eliminar el cambio climático, ¿verdad?, y el desastre, pero que vaya más lento, ¿verdad? O sea, que pienso que también algo, pues yo pienso bien lejos, yo soy, quizá pienso en 100 años, y cuando pienso en 100 años, rápido me viene a la mente, wow, ¿cómo se vería Puerto Rico? ¿Verdad? A mujeres de isla, ¿estaría Culebra y Vieques todavía afuera del mar? Pues, ¿verdad? Las grandes preguntas, ¿verdad? Puerto Rico va a ser mucho más chiquito. ¿Caben todavía las 4 millones casi de personas que están aquí? Entonces, ¿qué significa eso? Y más, por eso yo apuesto a las acciones a nivel de vecindario en Puerto Rico, van a poder tomar mejores decisiones si como vecindario se organizan. Las generaciones futuras de verdad es una te coge el pecho y el corazón y te pensar en las generaciones futuras, pero quiero traer un ejemplo de algo que nos pasa en Manatí, el agua, y quiero usar el agua como lo más básico para el establecimiento de la sociedad y la humanidad. El pueblo de Manatí, el casco urbano, se nutre de 2 pozos de agua que quedan a las orillas del río Grande de Manatí, que está justo al lado del casco urbano, y los pozos están en una zona que se inunda cada vez que hay un huracán. Pues nosotros llevamos los últimos 6 años en una intermitencia del agua a veces se va 1 o 2 veces por semana, a veces se va 3, y así hay partes en el pueblo que se quedan sin agua todo el tiempo. Y tuvimos una reunión en la administración municipal, acueductos de alcantarillado, y nos decían, no, es que hay un problema con las bombas y con la salinización del agua. Y nosotros nos preguntamos, bueno, esta es la única fuente de agua que hay para el casco urbano donde viven, digamos, 10.000 personas. Y preguntamos por un plan B. ¿Cuál es el plan B si los pozos de agua que nutren al pueblo, pues no hay? ¿Qué hacemos los que vivimos aquí? Y así nos dijeron, no hay plan B. Y luego del plan B, la persona que estaba en la posición, ¿verdad?, una persona que lleva una carrera en la AAA, muy comprometida y que conoce mucho del sistema, es una persona que está a punto de retirarse también del gobierno. Entonces nos deja a nosotras en la comunidad, ¿verdad?, en el espacio de decir, ok, tenemos unos pozos de agua que están ante la merced del río cada vez que se sale, tienen posibilidad de salinizarse, no hay plan B, y la persona que está responsable, que conoce cómo opera el sistema, se va a retirar prontamente. Y así mismo le decíamos al alcalde en ese momento, y usted también en cualquier momento, ¿verdad?, cambia, y como en qué quedamos las personas que llevamos viviendo este territorio y que queremos seguir viviendo aquí. Y así mismo estas conversaciones las hemos estado teniendo con el agua, con la luz, con la electricidad. Tengo sobrinas y ahijados también que me parte el corazón porque también las he escuchado diciendo, me cago en todo que se va la luz y no quiero este país, yo no quiero estar aquí, estoy harta. O no se pueden bañar en las tardes y eso es un issue. Y de momento uno dice, pues para las generaciones futuras, la verdad, estamos apostando a seguir haciendo que se enamoren de un país que parece que está en ruinas, pero que inspira amor, ¿verdad? Y hay algo de ver la crisis y de tratar de generarnos ternura, pese a todo, porque algo nos tiene que hacer permanecer cuando vemos que, ¿verdad?, esta es la cotidianidad. Así que creo que las generaciones futuras hay muchos retos, pero a la misma vez esas acciones contundentes que estamos haciendo ahora nos permiten establecer que por lo menos para el futuro pueda haber un plan B para el agua, podamos seguir exigiendo y trabajando para una red eléctrica que sirva. Y sin hablar, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con el área de educación para la niñez y la juventud, que después de las 480 escuelas cerradas en 6-7 años, hoy salían las noticias que mitad de los estudiantes estaban colgados, pero nadie habla de que aquí cerraron 480 escuelas y cuál es el impacto que eso tiene en la generación del presente y ni se diga en la generación del futuro, ¿verdad? Hay un pensamiento de esa profundidad que decías al principio, de decir, ok, es que el panorama, el impacto de esa niñez fue el impacto de los últimos años, que fue la niñez que vivió los 2010 y que vivimos los 2000, la adolescencia de esa crisis, que ahora estamos tratando de responder y que cada vez más el sistema se desmantela.
Así que hay como una necesidad para mí de justicia bien importante con las personas que desmantelan el sistema y con las personas que han sufrido el desmantelamiento y que lo hemos sufrido, y a la misma vez cómo con esa justicia proponemos que las cosas que necesitamos básicas para la sociedad, como el agua y la electricidad y la educación y la salud y la vivienda digna, sean elementos esenciales de la política pública de Puerto Rico. Como sí, todavía es demasiado descabellado el que no haya, después de 6 años, una política pública con una visión clara hacia un mejor país, mientras estamos viviendo lo que se vive. La realidad es que la pregunta de las generaciones futuras es también una pregunta sobre permanecer, porque al final el tema de los desastres desatendidos, el tema de la crisis climática, es una pregunta sobre desplazamiento, es una pregunta sobre luchamos por el derecho a permanecer, pero no es permanecer porque el país sea bonito, no es permanecer porque nuestro lugar de origen sea un lugar amado, no es permanecer por la familia, no es permanecer por resistencia, ni permanecer tampoco por patriotismo. Es permanecer porque existen las condiciones necesarias de vida digna que nos permitan permanecer en condiciones no solamente de lo que necesitamos, el mínimo, sino en las condiciones que merecemos. Así que la pregunta de la generación futura tiene que ver con que queremos permanecer nosotras, pero hay una idea de que Puerto Rico permanezca, de que el lugar permanezca. Y me pregunto, quizás para ir cerrando este panel, que era una provocación, y también a la misma vez alertando si hay 1 o 2 preguntas del público, es ¿qué herramientas, qué aprendizaje, si yo te pregunto, Carla, el principal aprendizaje, 1 o 2 herramientas o aprendizajes que has tenido en este tramo que nos ayude a este proceso, ¿verdad?, de ese país recuperado? Empezando por Carla. Carla. Bueno, de aprendizaje podemos hablar por largo rato, pero apunté algunas cosas que serían puntos de partida, digamos, que podemos plantearnos que deberían existir ya después de esta experiencia y no existen aún. Un sistema de salud diseñado para el contexto de crisis climática, que sería hacerlo nuevo, el que tenemos. Un sistema eléctrico confiable, redundante, accesible para la gente vulnerable. Uno de los aprendizajes, por lo menos del reporteo que hicimos en el centro, a partir de las experiencias del huracán María, pues fue como vimos la cantidad de gente mayor o enferma y vulnerable y el efecto que tuvo la falta de electricidad en sus vidas, los fallecimientos de personas relacionados a este problema. De repente parece escandaloso, y lo es, que asesinen a una persona en Puerto Rico, pero nos olvidamos de las 3,000 y pico de personas que fallecieron por la incompetencia y la ineficiencia del gobierno, por el problema de la electricidad. Y sobre todo, lo que es peor todavía, si cabe, es como 6 años después no estamos en una mejor posición para proteger a personas en esas mismas condiciones. Así que para mí ese tema de la electricidad y cómo se tratan a las poblaciones vulnerables de forma preventiva en un contexto de crisis climática permanente, creo que es algo que se debe de priorizar. Los mecanismos de rendición de cuentas para vivir en un contexto de crisis climática me parece que también son urgentes. ¿Cómo podemos? Yo creo que Puerto Rico puede escribir el manual perfecto de cómo lidiar con la burocracia federal en contextos de desastre. Pues vamos a escribirlo, ¿verdad? Vamos a sistematizar ese aprendizaje que nos ha costado tanto, tanta rabia y tanta indignación por tantos años. Y por último, para pasar, cuando hablamos del desplazamiento y de cómo es ese Puerto Rico recuperado o en el futuro o para las generaciones futuras, pues lo que pienso es que si no hay unos cambios contundentes en las cosas que se están haciendo ahora, vamos a ver un Puerto Rico
menos poblado del que tenemos ahora, blanqueado, sustituida la población por personas extranjeras, norteamericanas y o de otras nacionalidades. Un Puerto Rico donde va a haber una mayor desigualdad porque es esa población rica que va a entrar, lo que va es aumentar la brecha y la desigualdad en Puerto Rico. Un Puerto Rico sin puertorriqueños, como hemos escuchado por ahí, ¿no? Quizás un Puerto Rico más como una ciudad dormitorio, como son ya otras islas del Caribe que acogen mucho turismo europeo o de otros lugares. Así es que yo siento que ese no es el Puerto Rico que nadie en Puerto Rico quiere realmente. Y si apalabramos esa visión de lo que puede pasar con mayor contundencia, pues quizás la gente que no actúa ante lo que está pasando pues empiece a sentirse más convocada. La pregunta era las herramientas. Adiós. Aprendizajes y herramientas. Aprendizaje y herramientas, yo creo que el aprendizaje y la destreza y la herramienta a la vez ha sido la interlocución y la traducción de todo lo que se vive, porque nos ha tocado como educarnos de temas que ni sabíamos que nos iba a tocar educarnos, nos ha tocado meternos en cursos de educación legal para entender cómo es que se bate el cobre para poder entonces ir informados. Así que, y a la misma vez reconocer el poder que tiene esa interlocución entonces ya cuando tienes el conocimiento y sales entonces a la calle y dices, no, es que esto no puede ser así. Entonces, si hay alguna herramienta que traigo y que pongo a la mesa es esa traducción y esa interlocución, porque nos hemos encontrado muchísimas ocasiones sintiéndonos como puentes, como entre una generación que vivió, una generación más adulta que vivió un Puerto Rico, que tuvo otras oportunidades y otras posibilidades, y una generación más joven que no tuvo nada de eso. Entonces nos sentimos como en este espacio de decir, bueno, no sé si fue esto de nacer en los 90 que nos hizo como ver las cosas de un antes y un después también de lo que implicó eso, y cómo podemos encontrarnos otra vez, porque la sociedad se siente tan fragmentada, tan dividida, hay tanta violencia que necesitamos volver y sentarnos, escucharnos y poder como apalabrar y traducir qué es lo que cada una de las personas aquí siente, necesita para vivir en calidad de vida y permanecer, y hacer el roster y la listita de esas cositas que necesitamos. Yo creo que esa es la herramienta más grande que yo quiero poner sobre la mesa, porque no sé si ha sido la experiencia de muchas veces ser invalidado, no escuchado, violentado, que tú dices, creo que llegaríamos un poquito más adelante si tuviéramos la capacidad de escucharnos mejor y ver esos puntos en común que nos hacen movernos un poco más adelante. Para mí esa es la herramienta más importante. El gobierno, el globo, el planeta, la crisis, es algo que no necesariamente quizás como individuo tengamos la capacidad de transformar a la escala global, pero sí a la escala comunitaria, barrial y micro, sí creo que podemos incidir en que nuestros vecinos y vecinas puedan descansar mejor, en que haya un reconocimiento de dónde está el agua cuando se va, de qué personas tienen luz cuando la luz se va en general, como esas son las cosas que vamos a necesitar ir identificando como herramientas para acompañarnos. Ha sido importante eso, la herramienta es la interlocución y el acompañamiento. Pues yo pensé en la herramienta del colectivo, y pienso en la herramienta del colectivo como un espacio de compartir de saberes en donde pueden haber 10 personas y una persona tiene información y un conocimiento que lo puede compartir con las otras 9, y entonces el colectivo se convierte más fuerte, y esa herramienta del colectivo la saca quizás del aprendizaje, pensando un poco, ¿verdad? Huracán María y Fiona, y ¿verdad? La organización hace el Huracán María resolvimos y no estábamos, ¿verdad?, preparadas, y aunque sea resolvimos, y en Fiona estábamos más preparadas y logramos hacer algo que demuestra que sí se puede manejar recursos y allegarlos a las comunidades a donde tienen que llegar, o sea que sí se puede, y es un aprendizaje que tuvimos, porque con Fiona logramos hacer, éramos 9 diferentes grupos en múltiples comunidades, allegamos recursos a individuos y familias necesitadas, con récord, con todo, y si lo hicimos a esa escala,
es imposible que no se pueda hacer una escala completa, ¿verdad? Y el aprendizaje que tuvimos fue que no voy a esperar, ¿verdad? O no vamos a esperar por el gobierno, pero no quiero seguir que seamos las personas responsables de la responsabilidad del gobierno. O sea que sí, no voy a esperar por el gobierno para apoyar a la comunidad, porque no, ¿verdad? No vamos a hacer eso, pero no podemos dejar que el gobierno no sea responsable por lo que tiene que ser responsable. Y pienso que los colectivos como herramienta es una manera de crear presión para que realmente, ¿verdad? Grupos también que ponen en público información, grupos que organizan a 100 personas en una playa para atacar un problema, ¿verdad? de ambiental, esos son los colectivos que realmente van a hacer el cambio para que hagamos al gobierno decir, mira, no soy yo, tú tienes que hacer cosas. Y en ese sentido, quizás, y preguntando si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, es quizás pensar como un saldo de la conversación en este panel, y pensando también en el motivo del encuentro, es que el enemigo nunca fue el huracán María, aunque el huracán María se convirtió en el branding, o por así decirle, el nombre, la marca de todos los movimientos, de todas las cosas que llevamos haciendo en estos últimos 6 años en el marcador. Se trata de algo más, se trata de velar los responsables. Y nosotras, ¿verdad? No somos meteorólogas, nadie en esta mesa es meteoróloga por las cosas de la sal del día de hoy. Y no nos tocaba solamente monitorear el huracán, monitorear por dónde va el aumento en el nivel del mar. No nos tocaba solamente eso, nos tocaba nombrar quiénes son los responsables y cómo se rinde cuenta sobre esa responsabilidad. Y esa es una responsabilidad mucho más amplia que el huracán María, esa es una responsabilidad incluso más amplia que la crisis climática y que tiene que ver literalmente con la responsabilidad de mantenernos existiendo. Y un país recuperado tiene que ser, en su definición más básica, un país donde pueda vivir gente. Y no vivir gente como algo abstracto, ni algo poético, ni tampoco pensar en términos de especulación, donde pueda vivir su gente. Así que el reto mayor en Puerto Rico, cuando tú le preguntas a la gente, es ¿cuál? Vivir en Puerto Rico. Vivir en Puerto Rico es un deporte extremo. Pienso en las cosas que ustedes tuvieron que pasar para poder estar aquí hoy. Las cosas cuando nuestros niños pequeños de momento normalizan que la luz se va y dicen que es Luma. O cuando normalizamos que no sabemos de cuándo va a venir el bill, o normalizamos que no se puede pagar la renta, o normalizamos quedarnos en una relación incluso porque no sabemos a dónde nos vamos a ir a vivir porque no podemos pagar otra cosa, o normalizamos la violencia de género porque la gente, las sobrevivientes no tienen a dónde buscar refugio. Y hay un problema ahí, ¿no? Así que quizás, si no hay preguntas, dar las gracias a este espacio con un fuerte aplauso. Y entonces ir dándole, para volver a caer en nuestra agenda, entonces ir dándole espacio a ese segundo panel de geografías de lo posible para que entonces sigamos hablando de cómo se construyen condiciones para que en el país pueda vivir gente. Gracias, Carlos Andrés. Gracias, Carla. Gracias, Colibrí.